amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes muy bien saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UNS. Hoy día hemos de tener una sesión muy interesante. Hemos de conversar con la directora del Instituto de Genética de la facultad, la doctora Jimena Aguilar Mercado, quien, además de especialista en el área, en genética, hace un par de años está cumpliendo, por supuesto, la función de dirección y además de un área de investigación muy importante, entre los que se destaca un trabajo realizado sobre el ácido fólico, del que hemos de intentar también hablar. El tema que hemos elegido el día de hoy es el referido al microbioma, un mundo inconmensurable, poco conocido e importante. Fíjense ustedes, se refiere básicamente a los microorganismos, no solo bacterias, que están dentro de nuestra humanidad, en todas las áreas, en las narices, en la faringe, en los pulmones, en el intestino, etcétera, etcétera, que uno va adquiriendo prácticamente desde el nacimiento y otros dicen mucho antes. ¿Cuál es la importancia del tema? En que dependiendo de la salud, le llamaremos, de nuestro microbioma, nuestra condición humana puede virar a la enfermedad o mantener una salud a toda prueba. Es el medio ambiente y nosotros mismos los que alteramos a veces la composición, le llamaremos normal, de este mundo, de este micromundo. Y con la doctora intentaremos mostrarles un poquito de lo que es capaz de hacer este mundo que tiene millones de microorganismos, reitero que no solo son bacterias, y que increíblemente también pueden condicionar a la modificación, a la exacerbación o al freno de ciertos genes en el organismo. Bueno, hemos de entonces tener una sesión muy interesante, pero antes de entrar en tema, un minuto de reflexión. Con Azoro vimos hace pocos días como en una cancha de fútbol, ante el público presente y hoy ante millones de bolivianos, un futbolista, entre comillas, extranjero, a un otro compañero de fútbol del equipo contrario le propina un puntapié que le provoca una lesión cerebral importante, un traumatismo encefalocraneano de segundo grado. Convulsionó, dicen, el muchacho, y lo más penoso es que se guarda un silencio absoluto por parte de la Federación de Fútbol o las instancias que corresponden, de la propia justicia, donde se informa que habían transado. Imagínense, más bien no se murió porque también transaban seguramente, y no puede ser que este tipo de demostraciones no tengan ninguna repercusión. Los chicos vieron, han de pensar seguramente que esto es normal y que todo se arregla con un poco de dinero. Yo creo, no voy a dar la sanción, no soy juez, pero creo que esto debe tomarse en cuenta. De lo contrario, lo que no se reprime, lo que no se controla, tiende a generalmente difundirse. Ojalá se escuche esta voz de reclamo. Dicho esto, amigos, también queremos adherirnos a dos eventos que tienen que ver con la carrera de enfermería. Uno, ellos, y lo vamos a describir enseguida en las noticias de la facultad, es que han concluido el proceso de autoevaluación en busca de la acreditación externa, exitosamente. Y el segundo, el que esta
prestigiosa carrera de la facultad cumplió 52 años. De vida muy productiva, ha tenido un número importante de profesionales y, por supuesto, su trabajo continúa en esa dirección. Le deseamos desde acá a la carrera de enfermería más éxitos y muchísimas felicitaciones. Amigos, vayamos al sector de la Facultad de Medicina Informa, que tiene que ver precisamente con este acontecimiento ya mencionado. Dar la más cordial bienvenida a nuestra magnífica rectora, a la doctora María Eugenia García Moreno, por estar, en caso que siempre es esta su casa, será siempre bienvenida. Y esto se hace con un fin que va más allá de todas las metas y esos objetivos que nos trazamos, y es el dar una mejor educación a nuestros estudiantes, el formarnos de la mejor manera posible, el hacer de nuestros estudiantes personas competitivas, porque veo algo en común en todos los procesos, y es el trabajo en equipo, que todos trabajan unidos, dejan de lado diferencias personales, todos los temas individuales, y se unen para trabajar por lograr esa evaluación, esa acreditación, esa reacreditación. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por haber asistido a esta reunión. Como ustedes saben, estamos en un proceso de autoevaluación, el cual nos va a permitir también trascender hacia otra instancia, ¿no?, que es la acreditación o la reacreditación en este caso. En ese sentido, les damos la bienvenida y pues vamos a estar acá compartiendo algunas inquietudes, preguntas, consultas que tenemos nosotros con respecto a todo el proceso formativo que ustedes están cursando, ¿ya? Fernando Balboa, bueno, en esta circunstancia estoy trabajando para la coordinación de este proceso de evaluación. Estimulación de la frecuencia cardíaca. Entonces, para el cuidado de la vía aérea, nosotros tenemos lo ideal. Tratamos de hacer en los procedimientos de la forma más ideal posible para que luego nos vayamos a enfrentar con la situación real. Aquí, como bien la licenciada lo mostró, aquí tenemos varios simuladores para las diferentes vías de administración, de aquí de central de esterilización, vías de administración por vía oral. Aquí también aprendemos lo que es el enema, el cateterismo vesical, y esto es lo más importante, aprender a simular, porque si nosotros vamos solo con el conocimiento a la práctica, pues no vamos a generar esa confianza con el paciente. Entonces es aquí donde aplicamos nuestros conocimientos. ¿Para qué? Para ir a nuestra práctica con más seguridad y aplicarlo mejor con el paciente. Actitudinal. Es verdad que todo servicio de emergencia es un poquito estresante, trabajamos a presión, pero después que nos habituamos, creo que ya trabajamos, porque ¿qué queremos? Hacer un mejor cuidado, visibilizar lo que hace la licenciada. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Jimena Aguilar Mercado. Ya lo dijimos, ella es una colega médica especialista en genética, hoy directora del Instituto de Genética y por supuesto es docente investigadora del mismo. Con ella hemos de hablar de un micromundo, de un mundo todavía no totalmente conocido, algo que es parte
íntima de cada uno de nosotros y que define, también lo señalamos de alguna manera, inclusive nuestro modo de ser. De hecho, estos microorganismos que son parte de nosotros influyen de diversas formas. Precisamente de ello vamos a hablar con nuestra invitada. Pero antes de ello, permítanme presentarles y saludarla este momento. Jimena, muy buenos días. Buenos días, Sí, doctor. Un gusto, realmente enormemente agradecida por este espacio. Gracias, Jimena. El Instituto de Genética, lo hemos dicho antes, tiene varias áreas de actividad. La citogenética, la genética molecular, están el manejo clínico también de los problemas genéticos. Y este tema que hoy vamos a hablar está muy relacionado. Precisamente es increíble la cantidad de organismos vivos, le llamaré, porque ni bacterias son algunos, que hacen que prácticamente nuestro organismo funcione y nos haga especialmente distintos unos de otros. Porque en nuestro organismo, en distintas áreas como el intestino, hay aporte de miles de genes de estos microorganismos que hacen parte nuestra. Entonces, Jimena, ¿por qué somos distintos? ¿Qué tiene que ver la genética, nuestra condición y estos microorganismos que le vamos a llamar más adelante microbioma, ¿no? Microbioma. Bueno, en primer lugar, la genética basa su acción en la variabilidad. Nosotros, cuanto más variables somos, tenemos la capacidad de adaptarnos más al ambiente. Y ahí entramos con ambiente. Pero la parte de genética no es el DNA muerto, el RNA muerto o inerte, es funcional. Y al ser funcional, interactúa con todo lo que es ambiente. Pueden ser tóxicos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos. El microbioma interactúa, hace una simbiosis. La simbiosis perfecta, que hay la teoría, por ejemplo, de la mitocondria, que era una parte de una bacteria que se incorporó intracelularmente, pero esta simbiosis con la microbiota, ¿qué nos permite? Que todas las buenas bacterias y microorganismos que tenemos ubicuamente distribuidos, tanto en piel, en boca, en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, esófago, intestino, inclusive a nivel genital, es muy importante porque estas bacterias son las que van a ser parte del metabolismo que nos permite absorber los nutrientes que nosotros tenemos, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Y esta microbiota es diversa y es individual. O sea que a la diversidad, a la variabilidad genética, se está sumando la variabilidad en el microbioma. Y cuando entendemos que los procesos para digestión son tan propios de cada alimento, también van a ser diferentes cuanto a la cantidad de microbioma tengamos. En palabras más usuales, lo que decían las abuelitas, uno es lo que come, ¿verdad? Nosotros, cómo nos alimentamos, también nos permite tener un microbioma específico. Y este metabolismo del microbioma llega a ser tan interesante y tan importante que en momentos determinados puede tener la capacidad de manifestarse con los llamados mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos son los que están por encima de nuestro genoma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un mecanismo epigenético no va a causar una mutación, una ruptura ni nada, pero sí va a causar el silenciamiento del gen o la activación o la sobreactivación. ¿A través de qué? De los procesos metabólicos que nos permiten este microbioma. No sé si ahí. No, correcto. Amigos, la introducción siempre es un poco dificultosa de entender también, pero en síntesis, Jimena, estos microorganismos, enseguida vamos a definir microbiota y microbioma, están tan ligados a la función
de nuestro organismo que, como bien señalaste, en algún caso frena alguna actividad genética y en otro momento puede exacerbar. Por eso está ligado este microbioma, por ejemplo, a temas inmunitarios, a temas alérgicos y hasta al cáncer en el otro extremo, ¿verdad? Porque definitivamente son aspectos genéticos los que van jugándose en el organismo. Y bien has dicho también, cada uno tiene sus microorganismos que podemos llamar normales, pero podemos alterarlos y ahí viene el problema. Amigos, es tan serio esto que se dice que nuestra estructura corporal, la obesidad, la hipertensión, la posibilidad después de enfermar de problemas cardiovasculares, tiene que ver con el microbioma, la ansiedad, la depresión también, ¿no es cierto? Entonces es un mundo totalmente apasionante pero vamos a ir aterrizando un poquito, Jimena. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es microbioma y microbiota? El microbioma va a ser toda la cantidad de microorganismos que tenemos ubicuamente distribuidos en nuestro organismo. Correcto. ¿No? La microbiota propiamente ya identifica, por ejemplo, los bifidobacterias, ya las especies que tratan en procesos metabólicos puntuales que van desde la asimilación de, por ejemplo, las coenzimas o las tan conocidas vitaminas, que las vitaminas son realmente moléculas importantes para nuestro crecimiento y desarrollo y para la prevención de enfermedades crónico-degenerativos como es obesidad, hipertensión y demás. Correcto. ¿Y qué decimos? Si no tenemos estos microorganismos que son los adecuados, no vamos a poder tener los cofactores, por decir algo, butirato, por decir algo, ácido fólico, que es el que más énfasis podríamos hacer en la conversación hoy día, porque el ácido fólico es una vitamina, la llamada vitamina B12, que permite y es importante primero, ¿para qué? Y ahí viene la relación con la parte del genoma. Permite la síntesis o la producción del material genético, RNA o DNA. Correcto, de eso ¿No? hablamos enseguida, Jimena. Terminaremos la primera idea. Entonces, este cúmulo de seres vivos definen una serie de cosas. Por ejemplo, la vitamina K también. El tema del humor y otros tienen que ver también, ¿no es cierto?, con la formación, por ejemplo, de la 5-hidroxitristamina, la serotonina, para decirlo en cristiano. Claro. Amigos, la serotonina a lo mejor se produce más en el intestino que en el propio cerebro, es un mediador. Entonces, por eso alguien decía, tenemos un cerebro que está en el intestino y que no lo reconocíamos. De hecho, entonces estamos hablando de microorganismos que tienen que ver muchísimo con la producción, muy bien dijo, o prácticamente la disminución o alteración de ciertos elementos que son vitales para nuestro organismo. En el intestino, antes que me olvide, además la serotonina actúa sobre el músculo liso del intestino. Entonces, la falta de este elemento, amigos, va a producir estreñimiento. Estreñimiento, sí. Jimenita, antes de hablar del ácido fólico, este microbioma, que en teoría pudiera ser más o menos normal en todos al inicio de la vida, se va alterando en el tiempo. ¿Qué lo altera? La comida, los antibióticos, ¿qué altera? Es tan importante y algo que tiene que ver con el proceso mismo de la vida como tal. Cuando un ser vivo, o sea, cuando hay el embarazo, la gestación, y durante el parto, por ejemplo,
durante el parto, el canal de parto hace que el recién nacido pueda tener el microbioma de la madre, que va de acuerdo, está acorde con el metabolismo que está heredando de la madre, bueno, del padre, pero la mitad de la madre más su microbioma. Entonces, cuando hay un parto normal, el microbioma es el adecuado para el niño. Correcto. Cuando hay una cesárea, el microbioma del niño, que después lo tendrá de la madre por la lactancia materna y demás, va a ser alterado por el microbioma de la sala de parto o del quirófano. Correcto. Entonces ahí hay una primera alteración. ¿Por qué? Porque está recibiendo tal vez microbioma no de saprófitos, sino bacterias que están patógenas, o de la enfermera, o del circular, o del estudiante de medicina. Del médico. Del médico y demás. Entonces, donde ya empieza a haber una alteración del microbioma y que está adaptado a ese metabolismo que por sí es natural. Ahí empieza la primera alteración. Por ejemplo, ya no viene a ser lo mismo. Por ejemplo, hay estudios serios del microbioma de niños que han nacido por vía de canal del parto de manera natural, que tienen menos predisposición a enfermedades crónico-degenerativas, como usted mencionaba, diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer. Es una forma de proteger al recién nacido un parto natural con el microbioma materno, porque van a hacer una simbiosis, van a hacer algo ya armónico, no algo que esté alterado. Correcto. Y luego vienen, por ejemplo, los contaminantes. Los contaminantes ambientales pueden ser físicos, pueden ser químicos, y lastimosamente entre los químicos tenemos a los agroquímicos. Los agroquímicos vienen a ser sustancias que puedan lesionar o matar a nuestras buenas bacterias. Correcto. ¿No? O los antibióticos. O, peor aún, el cruce que hay entre sustancias químicamente parecidas entre antibióticos y agroquímicos, cuando no hay seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria depende de que lo que estemos ingiriendo o introduciendo a nuestro organismo esté libre de químicos, ¿verdad? Hay interacciones, hay incluso muertes de nuestra microbiota buena, y va a crecer la patógena. Correcto. Y ahí hay un desbalance que no lo estamos tomando en cuenta. Es más, se dice que cuando se usa bien un antibiótico, por ejemplo, no hay tanto problema como cuando ingerimos agroquímicos. Los agroquímicos, y hay trabajos hechos recién en México, que los agroquímicos pasan, por ejemplo, esa multiresistencia a las bacterias y las vuelven las superbacterias que llamamos, que no podemos pararlas con nada. Entonces existen, la seguridad alimentaria, el agua que no esté contaminada, el suelo, y no solamente los agroquímicos, también están los metales. Estamos hablando de metales pesados, los metales como el arsénico, el plomo, el cadmio, el metilmercurio, si a alguien le suena familiar en la actividad de la minería. Excelente, yo creo que ese es el panorama que, amigos, debemos todos comprender. Uno nace, inclusive se dice que ya uno tiene un pequeño microbioma dentro del útero de la mamá. Obviamente al nacer se va a nutrir de otros microorganismos que van a contribuir al equilibrio normal, pero a medida que vamos pasando el tiempo, nuestros hábitos alimenticios, el medio ambiente, puede trastornar totalmente. El microbioma es tan importante, amigos, que es capaz de proteger estos microorganismos de bacterias muy patógenas, muy invasivas, cuando las ingerimos accidentalmente o por cualquier motivo, y nos protege. Pero cuando están alteradas, prácticamente los patógenos hacen de las suyas
y pueden terminar inclusive con la vida de la gente, ¿no es cierto? Hay casos muy determinados. Amigos, hemos de seguir hablando del tema, permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Jimena, cuando se altera por diversas razones, amigos, estamos dejando que ustedes puedan rápidamente imaginar lo que altera además nuestra microbiota. Si uno consume excesivo alcohol, tiene que alterarlo, pues, ¿no es cierto? Si uno come permanentemente comidas chatarra y contaminadas, por supuesto que sí. Jimena, a veces los médicos estamos obligados a usar antibióticos. La pena es cuando la gente se automedica, que es otro problema que destruye gran cantidad de gérmenes buenos, para decirlo, o mejor, bacterias buenas, y se aprovechan las otras. Bien señaló la doctora Jimena, este momento tenemos gérmenes, microorganismos resistentes a todo, son multiresistentes. Y el motivo, el mal uso de los antibióticos, casi siempre por automedicación. Pero cuando se ha alterado totalmente el microbioma, ¿tenemos alguna posibilidad de restablecer al menos medianamente? Claro, están los probióticos, claro, que podemos encontrarlos en cápsulas, las multiflor. Bueno, no quiero hacer propaganda, pero no. hay muchos productos de diferentes laboratorios que nos permiten restituir, y además que nos restituye también una dieta adecuada en fibras y verduras. Correcto. ¿Verdad? Y hay algo que quiero recalcar muy importante, porque, mil disculpas, porque el detalle de los agroquímicos en nuestro país es terrible. Como le decía, más multiresistencia a antibióticos hay por el mal uso o el uso de agroquímicos que tienen resistencia cruzada, o sea, son análogos a los fármacos, que por el fármaco per se. Entonces, por ejemplo, en México han sacado una recomendación de donde usan muchos agroquímicos, las poblaciones que son agrícolas y demás, eviten el uso de antibióticos antes de hacer un cultivo y antibiograma. Correcto. ¿No? Entonces, es correcto. Pero tenemos, ¿qué posibilidad? Los probióticos, y tenemos la posibilidad de cambiar nuestra alimentación con mayor riqueza en frutas, en verduras, alimentación saludable. Ya decía usted, que debemos evitar la comida chatarra. Correcto. Es decir, podemos hablar muchísimo del tema, amigos, pero ahora nos vamos a circunscribir a hablar algo que nos sugiere nuestra invitada. Vamos a hablar de un elemento vital para la vida nuestra, de los folatos, del ácido fólico en concreto. El ácido fólico también es le llamaríamos producto de la acción precisamente del microbioma en el organismo, y su presencia o ausencia hace que la vida sea totalmente distinta. Sí. Entonces, en el instituto se ha trabajado mucho y se ha investigado sobre el ácido fólico precisamente en ambas direcciones. ¿Por qué no nos ilustra, Jimena, sobre el tema? Voy a tratar de ser un poco, ¿cómo se llama? De no inclinarme más. Yo soy fanática del ácido fólico, pero es que hay que ver la parte de macro y micronutrientes, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hablamos de ácido fólico, estamos hablando de un macronutriente y que va de la mano con micronutrientes, por ejemplo, como el selenio y el zinc. Cuando hablamos del ácido fólico, es importante
decir a la comunidad en general, porque lo que estamos haciendo es educación en salud, Exacto. que en realidad suena ácido, suena algo muy, muy severo, pero el ácido fólico es la llamada vitamina B9. El ácido fólico o vitamina B9 permite que a la adecuada producción de material genético, por eso está tan relacionada. Sin ácido fólico no habría RNA, ni DNA, ni aminoácidos, ni proteínas. Y porque es una parte esencial de lo que somos como humanos, permite el crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una madre embarazada con niveles bajos de folatos, vamos a tener un niño pequeño que se llama retraso de crecimiento intrauterino. Entre otras cosas, que pueden haber también patologías de defectos de cierre de tubo neural, ¿no? Los defectos de cierre de tubo neural. Y cuando ya estamos con una deficiencia crónica de ácido fólico y de todo el proceso, nosotros tenemos una malnutrición que se refleja en un bajo desarrollo postoestacular. Correcto, son más chiquitos, Son ¿no? más chiquitos. Y si ustedes se dan cuenta, voy a hablar de La Paz, una talla normal por los libros es 1,70. Yo no mido 1,70, yo mido 1,66. Entonces, estoy por debajo de la media de talla. Y si vemos a los paseños, hay una gran mayoría que estamos por debajo del 1,70. Sin duda ninguna. ¿No? Que es una parte de malnutrición. Y vamos aumentando y dijimos ácido fólico. El ácido fólico, aparte de depender del metabolismo de las bifidobacterias, que son parte de nuestro microbioma, también depende de la cantidad de ácido fólico que tenga nuestra madre. ¿Qué quiere decir? Que pasa el ácido fólico por la placenta de un compartimento de mayor concentración a uno de menor, que vendría a ser el feto. Por tanto, una madre en edad gestacional tiene que tener los niveles adecuados de ácido fólico para que ese niño pueda crecer adecuadamente, pueda desarrollarse y pueda tener todos los procesos, desde tener un material genético adecuado hasta crecimiento y desarrollo. Pero esto no queda ahí. El ácido fólico es importante para los mecanismos de reparación del DNA o material genético. Eso quiere decir que si intrauterinamente no tenemos ácido fólico, lo que vamos a hacer es disminuir la capacidad de reparación que tiene nuestro organismo. Viene a ser una sustancia muy importante. Y si no tendríamos los bifidobacterias, si no hacemos una alimentación adecuada, no comemos alimentos con lo que se llama seguridad alimentaria, estamos yendo en contra de todo este proceso. Estamos con agroquímicos, estamos con metilmercurio, estamos con arsénico en el agua bebible. Son realidades no importadas, estoy hablando de la realidad paceña. Pero claro que sí. Lo que hemos hecho desde 1999, tener una población de más de 1.900 individuos y ver cómo iba la enzima que está encargada, después de que el bifidobacterio hace su primera parte, de internalizar el ácido fólico, que es la metilentetrahidrofolato reductasa. Hay dos tipos de las variantes génicas, que la vamos a llamar la 677, lastimosamente, y la otra es la 1298. En La Paz, Bolivia, Campo, Ciudad, La Paz y Ciudad del Alto, nosotros tenemos una alteración llamada una mutación de este importante gen. El 54% de las personas del departamento de La Paz tenemos una mutación que lo que da como resultado que nuestra enzima que mete los folatos solo actúa en un 50% de eficiencia y el 5% que actúa en menos del 3%. ¿Y por qué es importante? Porque estamos hablando de una población que tiene como meta luchar contra la malnutrición. Y cuando hay deficiencia de folatos, por el tipo de alimentación y demás, también hay deficiencia de zinc y selenio.
que son los micronutrientes. Y esto nos da como resultado nuestra baja talla. Esto no se queda así, estamos hablando de niñez, de infancia y demás. Cuando seguimos deficientes en nuestra vida adulta de ácido fólico, vamos a ser madres, las mujeres. Y tenemos bajo de ácido fólico, vamos a tener mayor cantidad, porque hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de ácido fólico y homocisteína. Para que le entienda mejor, la homocisteína es un metabolito que condiciona inflamación crónica. Esa inflamación crónica es dañina para el organismo. Y lo que se ha visto que, por ejemplo, en mujeres que hacen eclampsia, existen niveles elevados de homocisteína. Esa mujer es madre. Va a ser una adulta mayor, los varones que tienen homocisteína elevada van a tener mayor predisposición a todas las enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, el famoso síndrome X o síndrome metabólico. Hipertensión. Entonces vemos que en el departamento de La Paz, porque no puedo decir en toda Bolivia, sí o sí nosotros como universidad, como instituto de genética, como médicos, tenemos que poner énfasis en el ácido fólico, en la suplementación, pero no solo en el ácido fólico, porque si nos olvidamos del microbioma, claro, igual no tenemos forma de que se metabolice. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de detectar estos polimorfismos. Hemos tenido éxito en personas que han tenido hiperhomocisteinemia. Se puede suplementar no solamente en pastillas, sino también haciendo lo que llamamos una medicina personalizada, que suena estratosférica, pero en algún momento, cuando se habla de folatos, podemos personalizarla. No será lo ideal, pero es mejor a no hacer nada. Correcto. Es más, hay una tendencia en el mundo de la medicina personalizada. Claro que hay otro grupo detractor, pero en este caso funciona, porque es algo específico y es individual, aunque afecte a media población, obviamente. Yo creo, Jimena, que el metabolismo del ácido fólico trasciende horizontalmente todo lo que hacemos en la vida. El rendimiento, la capacidad inclusive de producir glóbulos rojos. Hay anemia por falta de ácido fólico. En fin, ¿no? La reparación de los tejidos tiene que ver con este elemento, con esta vitamina que infortunadamente se va alterando en el tiempo por los factores nutricionales y los hábitos que uno tiene. Creo yo que este momento es bueno señalar a la gente que tiene que cuidar su microbioma haciendo un estilo de vida que sea saludable. Básicamente, ¿no? No le estamos prohibiendo de nada, pero tampoco le estamos estimulando algo en particular. La gente es inteligente y sabe a lo que nos referimos. Todo el mundo habla, amigos, del estilo de vida saludable. Hacer ejercicio, comer variado, comer frutas, lavarlas previamente, verduras, no solamente carnes, evitar la comida chatarra, etcétera, etcétera. Entonces, esto, evitar el alcohol, el tabaco, que son terribles, las drogas, etcétera, para conservar la salud. Estamos conservando el microbioma. Y si nosotros lo destruimos, simplemente se va a cumplir lo que al principio señalaste, lo que decían nuestros abuelos. Uno es al final lo que comió. ¿No es cierto? Y amigos, para concluir este sector, el organismo joven o relativamente joven aguanta todo, pero enseguida que pasa una cierta edad, 50 es más o menos el límite, empieza a caer casi verticalmente si es que ha hecho todo lo indebido. En cambio, la gente que ha sabido vivir más o menos con normalidad, a los 70 uno los ve y los ve como bastante productivos, normales, etc. De esos habitualmente hablamos, no de los otros que no cuentan porque de verdad la pasan mal. Jimena. Hay un detalle más que a mí me preocupa.
si vemos nosotros nuestro sistema de salud, estamos viendo, por ejemplo, la historia clínica perinatal base, que es la guía de todo lo que se hace durante el embarazo y demás. Y ahí dice si se suplementó o no se suplementó folatos, porque está dentro de nuestras políticas de salud. Exacto. Pero no porque el ácido fólico o la vitamina B9 sea buena, nosotros tenemos que consumirla en demasía. Todo tiene una dosis, un momento y un porqué. Para eso está el médico. Correcto. ¿No? Supuestamente son 800 microgramos máximo. Por día. Por día. Y yo veo pastillas de 5 gramos que se da. Es una locura. Y es realmente una locura. ¿Y por qué? Me refiero a los bifidobacterios, al ácido fólico y a todo esto. El ácido fólico lo que da es metila nuestro organismo. Y había mencionado el metilmercurio, por ejemplo. Cuando uno metila de más, hace que los genes se silencien. Y cuando nosotros estamos metilando por demás, podemos estar silenciando genes vitales e importantes para nuestra adecuada salud. Correcto. Entonces, es importante, y realmente dicen que el panadero alaba su pan, pero hasta una vitamina tiene que ser indicada por el médico. Correcto. Y hasta esa vitamina o esa nutrición tiene que tener un equipo médico que esté orientando a la persona. Tanto como los antibióticos, también estos macronutrientes, estas vitaminas y los micronutrientes deben ser supervisados por el personal médico. 5 miligramos, de acuerdo a lo que hay investigaciones hechas afuera, lo que está haciendo está hipermetilando nuestro genoma y por tanto no sabemos lo que estemos haciendo. No es que porque sea vitamina y que sea hidrosoluble le daremos nomás una dosis alta. Hay que ver. Y es por eso que yo hablaba un poquito de la personalización de lo que es la nutrición y la medicina como tal. Ese era un punto aparte. Amigos, yo creo que esta recomendación es vital. Nosotros habitualmente en mujeres embarazadas, que ya lo hemos dicho y le reiteramos, la mitad de la población es anémica en este país. En nuestro país, de las 6 personas que estamos acá en el set, 3 son anémicas. Nutricionales, además. O sea, ya estamos con déficit, ¿no? Y si tenemos falta de hemoglobina, tenemos falta de ácido fólico casi con toda seguridad. Por eso en las embarazadas se da una combinación de hierro con ácido fólico. Pero como muy bien dijo la doctora, es un suplemento. Se supone que la persona está consumiendo algunos alimentos que le aportan y este es un adicional para completar lo mínimo. Y obviamente más o menos se dan entre 50 y 100 microgramos. No 1 miligramo siquiera, ¿no es cierto? Exacto. Y si le damos más que eso, va a ocurrir lo que dijo la señora. Estas cifras no son muy habituales en la población conocerlas. Por eso es bueno consultar con el médico para recibir lo correcto. Ocurren cosas frecuentes, ya más puntuales. Por ejemplo, la gente usa antibióticos, se resfría y usa antibióticos. No obstante que se le ha dicho 1000 veces de que los virus no son sensibles a ningún antibiótico hasta hoy inventado en el mundo. Hay algunos antivirales específicos para ciertos virus, pero no para la gripe, no para el resfrío. La gente no entiende. Esto va, obviamente, a afectar al microbioma, pero hay cosas peores. Usan antibióticos por diarreas, por cualquier supuesta infección y ni siquiera las dosis suficientes y terapéuticas, sino subdosificados por tiempo inadecuado y destruyen a estas bacterias, estos microorganismos buenos. Y al final, a veces el resultado es peor que la propia enfermedad. De hecho, solo un ejemplo. Usas antibióticos inadecuados por un X tiempo y terminas con más diarrea. Y hay que internar al paciente. Especialmente en niños ocurre. ¿No es cierto? ¿Qué nos puedes recomendar y decir al respecto? La mayor parte
bueno, siempre guiados por su médico pediatra o por su médico tratante, la mayor parte de las diarreas son autolimitadas. ¿Y ahora qué se está usando para coadyuvar a que pase este cuadro diarreico? Microbiotas, los probióticos, los prebióticos, que en realidad esa era la forma natural. Las bacterias buenas, si quieren ponerla en una lucha, están luchando contra las bacterias malas para que se restablezca la homeostasis o el equilibrio de salud. Correcto. ¿No? Entonces, siempre hay que tener una visión más amplia, es decir, no diarrea, antibiótico, no es la primera elección. Siempre hay que ir, bueno, a no ser que haya fiebre y que tengan el cuadro un poco más complicado, siempre el médico va a estar para guiarlos de ahí, ¿no? Como somos tan variables, las acciones terapéuticas también son variables, pero en general una diarrea es autolimitada. Correcto. De hecho, los rotavirus producen el 50% de las diarreas. Es decir, amigos, las diarreas son de origen viral en por lo menos el 50%. Hay quienes dicen el 80%. Entonces, esto no se cura con antibióticos, sino con medidas generales y otros que el pediatra aconseja. Y estamos barriendo a las bacterias que nos están ayudando a nuestro metabolismo para ser más sanos nutricionalmente, perdón, doctor. Sí, no, es correcto. Sí. No solo nutricionalmente, para tener mejor capacidad inmunológica, para combatir trombos, coágulos, hipertensión, posibilidad de cardiopatías, obesidad, diabetes. Todo eso hacen las bacterias. Incluso el microbioma, hay detalles que se ha visto que nuestro microbioma está ayudando a detoxificar, o sea, que está en contra de la contaminación tanto por metales pesados, correcto, puede ser arsénico, puede ser metilmercurio, o por agroquímicos. El microbioma está metabolizando lo que nos puede hacer daño. O sea, realmente estamos tomando acciones que están barriendo lo que se llamaba la flora normal, que ahora se llama microbioma, y entonces estamos yendo en contra de nosotros mismos. Correcto. Ya se nos ha acabado prácticamente el tiempo, Jimena. Quiero pedirte, por favor, que a nuestra audiencia le hables un poquito del trabajo que hace el Instituto de Genética bajo tu dirección en los aspectos más relevantes. Ya hemos hablado que tienen, por ejemplo, la clínica, le llamaremos, de genética médica, donde se determinan obviamente enfermedades y se proponen alternativas de manejo, la toxicológica también, referida precisamente a la intoxicación por sustancias, metales, etc. Pero ¿qué más está haciendo el instituto? Bueno, desde hace 52 años, cuando inició el Instituto de Genética y iniciaron todas las acciones el profesor doctor Gonzalo Taboada, la doctora Carmen Rosa Serrano, el doctor Olivares, han plantado pilares indiscutibles de la genética humana en Bolivia. Han tenido la visión de hacer la parte de citogenética. Citogenética es la parte más sólida que tenemos desde hace 52 años. Pero también hemos incursionado realmente en el proceso de este tiempo en la parte de diagnóstico molecular, como es, por ejemplo, la metilente-tetraidofolato, la parte de disgenesias gonadales, y decirles que de los 5 genetistas que existen en Bolivia, 4 están en el Instituto de Genética. Nosotros hacemos el apoyo de asesoramiento genético. Además hacemos el apoyo psicológico con ayuda de la carrera de psicología. Hacemos seguimiento, trabajamos con todos los hospitales, hacemos telemedicina, que vamos a tocar también ese tema. Estamos abiertos a ayudar a todas las personas con enfermedades genéticas y enfermedades crónico-degenerativas con predisposición genética como tipo de cáncer. Gracias, Jimena. En verdad esta charla ha sido, yo creo que muy ilustrativa, y queremos, después de agradecerte,
comprometerte para que en una siguiente vez podamos hablar de un tema tan importante como este. Gracias, Tu despedida, doctor. por favor. Gracias por su atención. Espero que les haya servido algunas de las ideas que hemos traído aquí, y el Instituto de Genética está abierto a su pueblo. Gracias. Gracias, Jimena. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, en esta nota ustedes verán alternativas que se proponen para la reconstrucción, especialmente de partes importantes del cuerpo humano como son la cara y el cuello, provocadas por deformaciones por diversas causas como el cáncer, por ejemplo. Veamos la nota, por favor. La cirugía reconstructiva de cabeza y cuello consiste en aplicar todas las técnicas quirúrgicas para restablecer de la mejor forma posible el estado que tenía el paciente antes de sufrir una deformidad. La deformidad puede ser por muchas causas: traumática, infecciosa y básicamente oncológica, que es lo que hacemos nosotros desde la Comisión de Oncología. Pues está indicada en los casos en los cuales hay una alteración tanto de la estructura como de la función de todas las estructuras anatómicas que hay en la cabeza y cuello, bien sean funcionales o meramente estéticas. Las áreas más complejas de reconstruir son las que tienen una función, o las que tienen un componente estructural tipo hueso. Por ejemplo, el paladar duro, la mandíbula, son particularmente complicadas. Las que están más expuestas, como el macizo facial. Creo que también es bastante complicado la parte de la vía digestiva superior, y particularmente todas estas circunstancias añadidas a los pacientes que ya han llevado algún tipo de tratamiento previo, sobre todo cirugías previas y radioterapia previa. En mi opinión, hay que tener en cuenta para reconstruir el hacer un análisis profundo de cuál es el problema. Parece que se caiga por su propio peso, pero realmente creo que es la parte más difícil, que es la toma de decisiones. Luego ya el realizarlo pues es un aprendizaje, y las personas pueden tener más o menos habilidad para llegar al punto en el cual salgan las cosas bien. Pero lo que es el análisis del problema, eso sí que tiene que ser continuo en cada caso en concreto. En resumidas cuentas, lo más difícil es la toma de decisiones. Pues hay un abanico enorme que puede ir desde lo más sencillo, que son los injertos, hasta un mundo muy amplio que es el de los colgajos. Los colgajos, hay grandes bloques, como pueden ser los colgajos locales, están los regionales, y desde luego también, cada vez con más fuerza, los microvascularizados. Según el problema, podemos combinar unos con otros y dar solución a lo que en la pregunta anterior he respondido, que es la planificación y la toma de la decisión para resolver el problema. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información verídica vertida en la entrevista con nuestra invitada haya sido de vuestro interés. Nos comprometemos a volver renovados la próxima semana. Entre tanto, como siempre, les recomendamos que quieran a la familia. Muestren cariño a sus seres queridos. Ellos les van a retribuir porque van a aprender de ustedes. Lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Muy buenos días.